Bienvenidos al video, hoy analizaremos el movimiento zapatista y leeremos la primera declaración de la Selva Lacandona. A ver, ¿cómo pasa un movimiento armado de la guerra a la política? Y más interesante aún, ¿qué pasa cuando ese movimiento decide que la política tradicional tampoco es el camino? Bueno, esa es justo la historia del zapatismo. Y para entenderla, vamos a seguir el rastro de sus propias palabras, sus declaraciones de la Selva Lacandona, que nos cuentan un viaje increíble, de las balas a una forma de construir un mundo totalmente nueva. Imaginen esto. Es 1 de enero de 1994. México está, celebrando el Año Nuevo. Y de repente, desde las montañas del sureste, resuena este grito. Hoy decimos basta. Y ojo, esto no era una manifestación cualquiera. No, era una declaración de guerra en toda regla, de un ejército indígena del que casi nadie había oído hablar. Ese grito, literalmente, partió la historia reciente de México en dos. Bien, para entender cómo llegaron a donde están hoy, primero tenemos que volver al principio, a ese estallido. ¿Qué puede llevar a miles de personas, a comunidades enteras, a tomar las armas y declararle la guerra a su propio gobierno? La fecha, el 1 de enero, no fue para nada una coincidencia. Ese mismísimo día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN. Para el gobierno era como decir, listo, ya entramos al primer mundo. Pero para los zapatistas era todo lo contrario. Era la gota que derramaba el vaso, la culminación de políticas que, en su visión, favorecían al gran capital y básicamente ponían en venta sus tierras comunales. Para ellos, el TLCAN era una sentencia de muerte. Y aquí hay algo que es fundamental para entenderlos. Ellos no se veían como algo nuevo, para nada. En su primera declaración dijeron clarito, nosotros somos el producto de 500 años de lucha. O sea, conectaron su levantamiento directamente con la resistencia contra la conquista española, las dictaduras, todo, y se nombraron herederos de figuras como Emiliano Zapata y su lucha por tierra y libertad. Y si vemos lo que pedían, sus famosas 11 demandas, nos damos cuenta de algo. No eran cosas superideológicas o abstractas, no. Pedían trabajo, tierra, techo, comida, salud, educación, o sea, lo más básico para una vida digna. Esto deja claro desde el principio que su lucha no era tanto por tomar el poder para ellos, sino por conseguir lo que según ellos se les había negado por siglos. Entonces, todo apuntaba a una guerra larga y sangrienta. Pero, de repente, pasó algo que de verdad nadie se esperaba, ni el gobierno ni los propios zapatistas. Apareció un tercer jugador en el tablero que cambió las reglas por completo. 12. Solo 12 días. Ese fue el tiempo que duraron los enfrentamientos armados. ¿Por qué tampoco? Porque en todo México, cientos de miles de personas salieron a las calles. Y lo increíble es que no salieron a apoyar ni al gobierno ni a la guerrilla. Salieron a gritar ¡paz! Y esa presión, esa fuerza de la gente, fue tan grande que obligó a los dos bandos a detener la guerra y, a sentarse a hablar. Y este es el primer gran giro en la historia, un momento clave. El EZLN escuchó ese clamor. Su segunda declaración, meses después, es un cambio de 180 grados. Pasan de un llamado militar, de únanse a nuestro ejército, a un llamado político, a decirle a la sociedad civil, organicen ustedes una transición pacífica. O sea, ya no se trata de que la gente se una a su guerra, sino de que su ejército se ponga al servicio de la gente. Un cambio brutal. Y esta frase lo dice todo. El cambio democrático es la única alternativa a la guerra. Escuchen eso. Una guerrilla, una organización armada, diciendo que la verdadera solución no está en las armas, sino en un cambio político profundo, impulsado por la gente. Parecía que se abría una puerta, ¿no? Una puerta a la esperanza a través del diálogo, de la política. Pero esa puerta, con el tiempo se les cerró en la cara. Y esto los llevó a una desilusión total. No con un partido, sino con todo el sistema político. A ver, repasemos rápido lo que pasó. Por años le apostaron a la política. Dialogaron, negociaron y hasta firmaron los famosos Acuerdos de San Andrés, que eran un avance histórico para los derechos indígenas. Pero ¿qué pasó después? Hubo elecciones que ellos y muchos más llamaron un fraude. La violencia en sus comunidades no paró. De hecho, ocurrió la terrible masacre de Acteal. Y para colmo, el gobierno al final no respetó los acuerdos que había firmado. Y aquí viene la conclusión a la que llegaron, y es durísima. No fue solo el gobierno de turno. Para ellos, fue toda la clase política. En el 2001, los tres partidos más grandes en ese momento, el PRI, el PAN y el PRD, se pusieron de acuerdo para aprobar una ley indígena que, en la práctica, ignoraba lo que se había firmado en San Andrés. Para los zapatistas, ese fue el momento de la verdad.
La política electoral, para ellos, estaba muerta. Esta cita de su sexta declaración es demoledora. Resume perfectamente ese sentimiento de traición. Vimos que el diálogo y la negociación habían fracasado. Sienten que lo intentaron todo por la vía pacífica y que la clase política toda no solo les dio la espalda, sino que mató la posibilidad de una solución negociada. Ok, entonces recapitulemos. La guerra no funcionó, la política tradicional, según ellos, los traicionó. Entonces, ¿qué les quedaba? ¿Rendirse? No. Dieron su giro más radical hasta la fecha. Y la idea era, si el sistema no nos sirve, pues vamos a construir otra cosa, por fuera del sistema. La respuesta a esta pregunta es lo que define al zapatismo de hoy. Es una respuesta que ya no mira hacia arriba, hacia los políticos, sino que mira hacia los lados y hacia abajo, hacia la gente común de todo México. Y esa respuesta se llamó La Otra Campaña, una idea que rompe con todo lo que entendemos por política. Olvídense de ganar elecciones. El objetivo aquí era otro, recorrer el país, pero no para pedir el voto, sino para escuchar. Escuchar las luchas de otros trabajadores, de otros pueblos, de otra gente, y a partir de ahí, construir juntos una agenda de lucha nacional. Y este es básicamente su nuevo plan de acción. Primero, adiós a la política electoral, a todos los partidos. Segundo, vamos a escuchar, pero de verdad, a la gente de abajo. Tercero, con esa gente nos organizamos. Y cuarto, construimos una forma de hacer política que no dependa de las elecciones ni del gobierno. Es una ruptura total. Ya no es pedirle al poder, es construir poder desde otro lado. Y este lema que los ha acompañado siempre, para todos todo, nada para nosotros, aquí cobra más sentido que nunca. Explica perfectamente por qué no quieren el poder. Su lucha, insisten, no es para que ellos gobiernen o para que un zapatista sea presidente. Es para crear un mundo diferente, un mundo donde todos tengan un lugar. Como dicen ellos, un mundo donde quepan muchos mundos. Y al final el viaje zapatista nos deja con esta pregunta que es enorme. ¿Se puede construir un mundo nuevo sin tomar el poder? Pasar de ser un ejército que quería marchar sobre la capital a ser un movimiento que quiere tejer redes de resistencia por todo el país, bueno, es uno de los cuestionamientos más interesantes y profundos que se le pueden hacer a la política moderna. Y es una pregunta que, después de todo este tiempo, sigue completamente abierta. Bienvenidos, hoy les presentamos la primera declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México, hermanos mexicanos. Somos producto de 500 años de lucha, primero contra la esclavitud, en la guerra de independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos salud ni alimentación ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros ni nuestros hijos. Pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a nuestros hermanos a que se sumen a este llamado con el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron a un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la primera declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 39 constitucional que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el
Pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por tanto, en apego a nuestra Constitución emitimos la presente al Ejército Federal Mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. Conforme a esta declaración de guerra, pedimos a los otros poderes de la nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación, deponiendo al dictador. También pedimos a los organismos internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran, protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las leyes sobre la guerra de la Convención de Ginebra, formando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte, tenemos patria y la bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes insurgentes, utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme, símbolo del pueblo trabajador en sus luchas de huelga, nuestra bandera lleva las letras EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ello iremos a los combates siempre. Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha acusándola de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad. Por tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus autoridades administrativas. Segundo, respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica. Tercero, iniciar juicios sumarios contra los soldados del Ejército Federal Mexicano y la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la patria, y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo. Cuarto, formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quinto, pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates. Sexto, suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano de luchar por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país, libre y democrático. Integrate a las fuerzas insurgentes del Ejército ZAPATISTADE Liberación Nacional. Comandancia General del EZLN. Año de 1990.